derivó en guerra civil y que acabó con la democracia republicana. Mi nombre es Alejandro Torrús, soy periodista en Público, donde llevo la memoria histórica, y me han invitado a presentar este acto. Por aquello de la honradez periodística, reconoceré que cuando me llamaron para invitar este acto, ¿se escucha? Sí, que recibo ahí señales contradictorias. Cuando me invitaron para presentar este acto, dije que no. Se me ocurrieron muchas excusas, pero todas camuflaban la única realidad, que era que me moría de vergüenza de estar aquí, sobre todo ante el pensamiento recurrente de que hace un tipo de apenas 30 años reflexionando en alto sobre memoria histórica con luchadores que llevan tanto tiempo y tanta lucha a sus espaldas. Entonces me acordé de Carlos Eslepoy, abogado de las víctimas del franquismo en la querella argentina y recientemente fallecido. Me acordé de tantas y tantas conversaciones en las que Carlos insistía una y otra vez en que la memoria histórica nunca es una cosa del pasado, y sí del presente. Y nos intentaba involucrar a los jóvenes en esta lucha. Nos decía que si los derechos de las generaciones que nos han precedido no han sido satisfechos, están siendo vulnerados hoy día, los derechos de generaciones como la mía tampoco lo serán. Así que, Carlos, esto también va por ti. Aprendí caminando con Carlos que la memoria histórica nunca es pasado, porque el golpe de Estado de hace 81 años y los 40 años de dictadura que vinieron después afectan y mucho a la educación que yo he recibido en la escuela, en el instituto y en la universidad, donde no he podido aprender la historia de mi país. Afectan y mucho al papel de la Iglesia en nuestra sociedad y al papel de la Iglesia en el cuerpo de la mujer. Afectan y mucho a la estructura socioeconómica del país, a los privilegios de unos pocos y a los muy poquitos privilegios de unos muchos. Afectan y mucho, por ejemplo, a que haya tantos jornaleros sin tierra y tantas tierras en tan pocas manos. Y porque la memoria histórica nos sirve para no perder de vista de dónde somos, quiénes somos y lo que nos ha costado conquistar esta democracia imperfecta con sus derechos. En estos momentos en el que nos disfrazan de reformas tantos y tantos ataques a nuestras libertades y derechos, está muy bien tener siempre presente a todos aquellos que murieron por defender la legalidad republicana, por defender los derechos conquistados, a todos aquellos, y aquí veo unos cuantos, que fueron salvajemente torturados ahí enfrente sin que tengan una sola placa que los recuerde. A tantos trabajadores y tantas huelgas, a los más de 500 muertos que hubo durante la transición, muchos de ellos por disparos de bolas de goma que iban a la cabeza, y que algún señor que hoy en día está condecorado decía que eran errores. Porque nadie nos ha regalado nada, nadie, como pueblo. Y hoy día intentan hacernos creer que esta transición y esta democracia que hemos tenido fue por obra y gracia de un rey que compló con la inestimable ayuda de demócratas de toda la vida, como Fraga, como Martín Villa o como Suárez. Así que creo que estamos aquí también para rendir homenaje a todos aquellos que se dejaron su libertad luchando por la nuestra. Muchas gracias a todos. Por eso es importante que estemos hoy aquí para decir que nunca más un país sin su memoria, nunca más un país sin sus héroes y nunca más un país que desprecia a sus víctimas. Nunca. Y sin más... Basta ya de impunidad. Sin más dilación, os dejo con los principales partidos políticos, centrales sindicales y algunas asociaciones que han querido estar aquí con nosotros, no sin antes recordar que hay dos partidos políticos que han sido invitados y que no han aceptado la invitación. Como muchos de vosotros os podéis imaginar, se trata del Partido Popular y de Ciudadanos.
Del Partido Popular poco nos puede sorprender hasta ahora, porque su única política de memoria ha sido el silencio y la negación de la evidencia. De Ciudadanos, que trata de vestirse como algo nuevo, vamos conociéndolos por sus actos. Tiene la palabra Carlos Sánchez Mato, portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Concejal de Economía, pero en estas, portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Alejandro. No tengo la capacidad de actuar como portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Sí, es verdad que ejerzo de concejal de Economía y Hacienda, pero simplemente represento aquí, además de a mi persona, a la Dirección Federal de mi organización, de Izquierda Unida. No puedo representar al Ayuntamiento de Madrid, pero sí, desde luego, os traslado del Ayuntamiento de Madrid determinados avances más lentos de los que quisiéramos a la hora de recuperar calles para la democracia en este país. Y son avances que todos y todas los que estáis aquí sabéis que son lentísimos, son mucho más lentos que lo que la memoria merece, pero son avances que también tenemos que agradecer, porque ni en el pasado, ni siquiera con mayorías absolutas de partidos de izquierda fueron capaces de conseguirlo. Pero como en este caso, sí, en nombre de mi organización, decir que desde Izquierda Unida y desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos se van a plantear proposiciones de ley, una proposición de ley que dé respuesta a lo que es la reivindicación de hoy, y es no más impunidad. Acabemos con una ley de amnistía que bloquea la posibilidad de dar reconocimiento a nuestras víctimas en sentido amplio, porque son las de todos y todas, incluso de los que no han querido venir, porque defendieron la legalidad republicana, la legalidad constitucional, y eso es lo que les llevó a ese camino de convertirse en víctimas. Lo que ha ocurrido durante estos años es que se ha hecho, en muchos casos, durante esa transición mal cerrada, lo que nos decían que se podía hacer con la correlación de fuerzas que había y que existía. Pero ¿y ahora, compañeros y compañeras? Ahora hay correlación de fuerzas no solo en la calle, sino también en el Parlamento, para decir basta ya, y que no pueda constituir legalidad actual el que sigan siendo vigentes y legales condenas legales a nuestras víctimas del franquismo, de la dictadura. Eso no puede ser. No hay ahora mismo otro motivo más importante a la hora de hacer honor a nuestras víctimas y luchar por la falta de impunidad que iniciar el trámite legal que acabe con la ley de amnistía y que acabe con los elementos que en su momento consiguieron algo muy importante, y es pasar desapercibidos, no para nosotros, pero para el conjunto del pueblo español, acerca de qué es lo que había ocurrido durante la dictadura y durante la transición. Y como bien ha dicho Alejandro, no podemos olvidar, pero no porque seamos rencorosos, sino porque la única manera de reparar a las víctimas es actuar en la calle, por supuesto, pero también en las instituciones, con la legalidad. Por lo tanto, tumbemos la legalidad que todavía en la que se sustentan las condenas que llevaron a la cárcel o al paredón a muchos españoles y españolas de bien. Y eso está en nuestras manos. Exijamos de una vez por todas que la mayoría teórica que existe en la calle exista también en la institución, para derogar de una vez por todas ese corsé que nos sigue oprimiendo, porque la memoria no es pasado, es futuro, y hay que construirlo entre todos y todas. Salud y República. ¡Salud! No hay democracia sin memoria. 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 No hay democracia. Gracias. Aprovecho para pedir a todo el mundo que vaya a hablar que intentemos hablar solamente 3 minutos para no cansar al personal, ya que somos muchos los que nos gustaría tomar la palabra en este acto.
Toma la palabra ahora Almudena Cross, de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Bueno, yo sabéis que soy siempre muy breve, porque creo que la historia se resume en 20 segundos. Aquí hubo una democracia, un régimen democrático legítimamente elegido, era liberal, apoyaba a las mujeres, apoyaba a la clase trabajadora y las libertades individuales, y eso al fascismo no le gustó. Cuando nos intentan callar todos los que trabajamos en memoria histórica y nos dicen que estamos abriendo heridas, todo este rollo que nos siguen intentando callar y callar y callar, que esto es una guerra civil entre hermanos, no ha sido una guerra civil entre hermanos, esto ha sido un genocidio planificado a manera internacional. Y a este genocidio vinieron 70 nacionalidades diferentes a defender la legitimidad de este régimen, de la República. Y en memoria de los brigadistas internacionales y de todas las voluntarias, todas aquellas mujeres que vinieron como enfermeras, como médicos, como intérpretes, como conductoras de ambulancias, etcétera, 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 a esos hombres y esas mujeres se les merece un respeto y una pancarta que debería estar ahora mismo en ese edificio y en el Ayuntamiento de Madrid. ¡Vivan las brigadas internacionales por el valor y por defender lo que era legítimo! ¡Viva la República y viva las brigadas internacionales siempre! ¡Viva! Gracias, Almudena. Es el turno ahora de Comisiones Obreras y está aquí Manuel Ariza, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo sí vengo representando a unos trabajadores que dieron su vida en el esfuerzo por hacer de este un país próspero y están viendo cómo se están resultando las condiciones que vivimos. Hoy sí podemos decir que estamos representando por nuestra edad a aquellos que conocieron realmente lo que hizo el fascismo, lo que hizo el franquismo, ese levantamiento contra una ley, contra una legalidad como era la República. Venimos viendo y aguantando muchas veces las personas mayores esa llamada modélica transición. ¿Modélica en qué? ¿En qué fue modélica la transición si permitió el mantenimiento del régimen criminal franquista? ¿Cómo se puede decir que sea una modélica transición que ha permitido que verdaderos criminales como ese llamado Billy el Niño sigan paseando libremente y tranquilamente por las calles de Madrid? No fue una transición modélica, no lo fue. Queremos de verdad que haya una libertad, que haya una condena del franquismo. Exigimos al gobierno que de verdad condene el régimen franquista como régimen fascista que fue. Exigimos al gobierno que lleve a cabo lo que es la verdad, que lleve a cabo el levantamiento de las miles de fosas que siguen todavía en las cunetas y siguen defendiendo todavía que son cristianos y que luchan por la vida de los demás. Exigimos al gobierno que derogue, y lo decía el compañero Carlos, esa ley de amnistía de 1977, que es la que tiene la culpa de que sigamos así. Exigimos al gobierno, las personas mayores, que estamos ya a punto de perecer, que queremos morir sabiendo que por fin en este país se ha hecho justicia contra todos aquellos que fueron asesinados por un régimen criminal como el franquismo. ¡Salud y República! ¡Salud! ¡No hay democracia! ¡Sin memoria! ¡No hay democracia! ¡Sin memoria! ¡No hay democracia! ¡Sin memoria! ¡No hay democracia! ¡Puertas cerradas! ¡Tumbas abiertas! ¡Heridas abiertas! ¡Justicia! ¡Reparación! Tiene la palabra ahora, en representación de CNT, Víctor Aparicio Rodríguez, que tiene el cargo de secretario de Acción Social en CNT Guadalajara.
Buenas tardes a todos y a todas. Hablo como militante de la Confederación Nacional del Trabajo, de una organización centenaria que conoce de primera mano lo que es la represión. La historia de la CNT está plagada de ilegalizaciones, de clandestinidad, de cierre de locales, de cierre de periódicos, de exilio, de cárcel, de muerte. La CNT sabe lo que es la represión porque la sufrió en sus carnes de la forma más despiadada durante la guerra civil y la transición franquista y la dictadura franquista. Sabe lo que es perder a generaciones enteras de militantes, a lo más granado de esa militancia. Las cárceles, las cunetas y los cementerios se llenaron de anarquistas y anarcosindicalistas a partir del golpe de Estado de julio de 1936. Pero la CNT no olvida. La CNT no puede olvidar nunca la memoria de todos esos hombres y mujeres que lo dieron todo, su juventud, su libertad y sus propias vidas, en la lucha por un mundo más justo, más libre, más igualitario, en la lucha por el comunismo libertario, por la anarquía, la lucha por la que tanto sufrieron generaciones enteras, no solo de anarquistas, de socialistas, de comunistas, de republicanos, porque a pesar de sus diferencias ideológicas, delante del pelotón de fusilamiento, todos eran iguales. Pero así como no podemos olvidar la memoria de aquella lucha, reivindicar su importancia y continuar a día de hoy peleando por esos valores, tampoco podemos olvidar a los represores, a los asesinos, a los ejecutores. No podemos quedarnos quietos y callados cuando hay todavía decenas de miles de fosas, de cadáveres enterrados en cunetas, en cementerios, en fosas comunes, que dejan como criminal. No podemos olvidar tampoco los juicios y las sentencias del franquismo, que dejan como criminales precisamente a quienes más pelearon por la justicia y por la libertad. No podemos olvidar que hoy a día de hoy, se sigue protegiendo y enalteciendo a personajes como Manuel Fraga Iribarne, José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa, José Antonio González Pacheco o Jesús Muñecas, cuando siguen existiendo monumentos de exaltación del franquismo, así como calles y plazas. El franquismo a día de hoy sigue teniendo impunidad por los pactos de la transición, por la tibieza de una izquierda institucional que en muchas ocasiones no ha sabido estar a la altura del problema. Y sobre todo, no nos olvidemos, porque a día de hoy los herederos políticos y en muchos casos de sangre del franquismo siguen en las instituciones y siguen en el poder. Las asociaciones memorialistas han sido y siguen siendo la punta de lanza del movimiento de la lucha por la memoria histórica, como también las organizaciones políticas y sindicales que nunca han olvidado a sus compañeros. Se han conseguido muchas cosas, pero todavía hay que seguir peleando. La recuperación de la memoria histórica de los represaliados por la dictadura franquista pasa por la ilegalización de los tribunales y las sentencias del franquismo, por la exhumación de las fosas de forma ordenada y bajo tutela judicial, para que un día puedan ser juzgados todos esos crímenes que, no nos olvidemos, fueron crímenes de lesa humanidad. Pasa también, y ya que soy historiador aprovecho para decirlo, por un riguroso estudio histórico que despeje mitos y lugares comunes y rebata los relatos más parciales y distorsionados, para lo cual hay que abrir todos los archivos. También pasa por el reconocimiento público e institucional y no llevarlo de forma privada, de esa memoria y la reivindicación de la lucha que esas mujeres y hombres hicieron contra el fascismo, contra el totalitarismo, por la libertad, por la justicia y por la igualdad. Solo entonces, cuando se haya alcanzado verdadera justicia, verdad y reparación, el franquismo habrá dejado de ser impune. ¡Viva la anarquía! Aprovecho para ser el malo de la fiesta y recordar 3 minutos, por favor, nos ajustamos todos y muchas gracias. Ahora toca hablar a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FRAM, Enrique Villalobos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hablar de franquismo evidentemente es hablar del 18 de julio, del 36. Es hablar de los años de aquella terrible guerra, de aquella sangrienta posguerra de tortura, de crímenes contra mujeres, crímenes contra hombres, y también de todos esos chavales que fueron internados en los colegios, en los centros de auxilio social. Toda esa gente que por el simple hecho de ser hijos de republicanos, hijos de republicanas, se vieron sometidos a toda clase de
torturas psicológicas, torturas para niños. Evidentemente, y de los niños robados. Evidentemente el franquismo no acaba ahí, el franquismo sigue, y el movimiento vecinal en los años 50 toma el relevo de muchas de esas luchas, de mucha de esa gente que llevaba años y años fuera y dentro de España peleando porque en este país volviese la democracia, volviese la libertad. No puedo, por tanto, olvidarme de Arturo Pajuelo, asesinado el 1 de mayo del 80, reivindicando los derechos de los trabajadores, reivindicando los derechos vecinales. No puedo olvidarme de gente como Yolanda González y toda la gente que en la transición hizo posible que tuviéramos otra visión, otro aire de esperanza. Esa lucha sigue porque, como decís, como vienen diciendo los compañeros, el franquismo no ha sido erradicado totalmente de nuestro país. Hoy, en 2017, seguimos teniendo calles con los nombres de los torturadores, calles con los nombres de los asesinos. Seguimos teniendo que pasar por estaciones de metro que parece que la Comunidad de Madrid no es una prioridad que les cambien los nombres, pues que hay una ley de memoria histórica. Bueno, pues bien, eso tarde o temprano lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar porque somos mucha la gente empeñada en que en este país la democracia acabe llegando con la expulsión definitiva del franquismo, del fascismo. Salud y república, compañeras. ¡Salud! Llega el turno de una senadora. Hace unos años era imposible pensar que una senadora estuviera por aquí, así que poquito a poquito vamos avanzando. Llega el turno de Vanessa Angustia, que forma parte de IU en Marea. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, buenas tardes a todas. Yo quisiera hablar hoy de un legado, quisiera hablar de una herencia, de valores republicanos, de democracia, de feminismo, de solidaridad, de paz, que construyó este país durante mucho tiempo y que empezó mucho antes del 18 de julio de 1936, pero que ese día fraguó en una lucha contra un golpe de Estado fascista, un golpe de Estado fascista que durante 40 años intentó borrarnos de la historia, intentó mentir, intentó ocultar nuestra memoria en cunetas, intentó borrar la lucha de la clase trabajadora de este país, intentó borrar la solidaridad internacional que venía a construir pueblo con nosotros. Durante 40 años intentaron borrarnos de la memoria y no lo consiguieron. Y fue 40 años después cuando intentaron continuar otros 40 años de impunidad, 40 años de maldamada democracia. Mentira, la transición fue una mentira. La transición estaba sostenida por hombres como Manuel Fraga, que representaba los valores del fascismo, que luchaba contra los derechos de las mujeres, que perseguía y mataba a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales hasta acabar con ellos. No lo consiguieron. Su falsa transición, su mentira, estaba sostenida con hombres como Martín Villa, que quiso borrar nuestra memoria a balazos. Y tampoco lo consiguió. Compañeras y compañeros, seguís aquí, vuestro legado está vivo. Vuestro legado está vivo para construir futuro. Es importante que se recuerde nuestra memoria. Es importante sacar a nuestros muertos y nuestras muertas de las fosas. Es importante luchar contra la impunidad del franquismo. Es importante luchar con iniciativas como esas que el compañero Sánchez Matos presentaba hoy. Pero es importante que se sepa que la democracia en este país es una lucha de futuro, que lo construye la clase trabajadora con valores republicanos, que lucha por su clase, cada día pidiendo sanidad, pidiendo educación pública, la gente que cada día sale a las calles para enfrentar su fascismo, el mismo fascismo que hace 40 años. Por eso, compañeras, ni van a lograr borrarnos de la historia, ni lograron borrarnos la memoria, porque tenemos vuestro legado, tenemos vuestra herencia, y eso cada día nos hace luchar adelante. Siempre verdad, siempre justicia, siempre reparación y siempre memoria, memoria, memoria para luchar. ¡No pasarán! Y ya que estamos hablando de impunidad, voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer publicidad de un compañero que me ha dado
aquí un flyer, y hablando de impunidad, creo que está bien recordar que el 26 de julio el presidente del gobierno va a comparecer como testigo en la Audiencia Nacional y que hay dos concentraciones convocadas el 26 de julio a las 9 de la mañana en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares con el lema "Nos mean y dicen que llueve". Y hay otra concentración el 28 de julio en Génova para pedir la legalización del partido de la mafia. Perdón por este paréntesis, pero creo que con el hilo de la impunidad se podía meter. Ahora llega el turno de Podemos y viene en su representación Hugo Martínez Abarca, que es parlamentario en la Asamblea de Madrid. Bueno, muchas gracias, es un honor. Lo que decía Alejandro antes, ya da un poco de pudor hablar de memoria delante de gente que ha estado represaliada, que tiene familiares represaliados y bueno, da un poco de pudor. Voy a intentar acortar y estar en los 3 minutos que pide Alejandro. Y empezando por una cosa que ha dicho él al principio, que Ciudadanos y el Partido Popular se han negado a estar aquí. Cuando lo ha dicho yo me he acordado de lo que pasó la semana pasada. Yo estuve junto con Carlos y alguna otra gente en otra concentración también sobre memoria, condenando un asesinato y recordando a las víctimas de un asesinato. Y entonces se nos llamó de todo. Estábamos allí, estábamos condenando y se nos llamó cómplices de aquel crimen. Había gente que había ido simplemente para insultarnos y para llamarnos de todo. ¿Qué son entonces ellos que se niegan a venir aquí a condenar y a apoyar a las víctimas de un genocidio, de crímenes de lesa humanidad? Estas personas que se han negado hoy a estar aquí son las que se negaron a que aquí enfrente, en la antigua Dirección General de Seguridad y hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, haya una placa recordando a las víctimas de torturas, de secuestros y de asesinatos en algún caso durante 40 años. Ellos se negaron a poner esa placa, pero ¿cómo se ponían? Porque por un asesinato no hubo en concreto una pancarta la semana pasada. Cuando nos dicen, imaginemos que entonces nosotros hubiéramos contestado a la concentración de la semana pasada, que eso reabre heridas, que dejemos en paz a los muertos, que eso son cosas de hace muchos años y que hay que hablar de futuro. Evidentemente se nos caería la cara de vergüenza de haber dicho eso, pero eso es lo que ellos dicen sobre un genocidio y sobre crímenes de lesa humanidad. Y lo dicen no porque crean esas palabras, lo dicen porque son unos hipócritas, lo dicen porque se niegan a construir una democracia sobre valores democráticos, sobre la cultura de los derechos humanos, sobre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Cuando no se hace eso, no estamos mirando al pasado, sino que estamos construyendo una democracia de baja calidad. Estamos, sobre todo, construyendo un país en el que nuestros hijos no tienen la garantía de que su país está construido sobre cimientos democráticos en los que nunca más va a haber un golpe de Estado fascista contra la legalidad democrática. Por eso, bueno, aquí se habla de una ley de víctimas. Nosotros en la Comunidad de Madrid vamos a trabajar porque haya todos los derechos para las víctimas del franquismo, que no quepa ninguna duda. Y aunque los señores de ahí enfrente, de momento Cristina Cifuentes, esperemos que pronto no, sigan intentando bloquear la democracia en la Comunidad de Madrid, hay que recordar, bueno, aparte de que se negaron lo de la placa, que la semana pasada dijeron que no van a cambiar el nombre de la parada de metro de García de Noblejas porque no les da la gana, no dieron ningún argumento, simplemente que no lo van a hacer, dijeron que porque no era prioritario, como si solo hicieran cosas prioritarias, aparte de robar, que debe ser prioritario. Sigue habiendo paradas de metro en las que cuentan la biografía de ministros franquistas como Sonces, pero sin mencionar que fue el ministro de una dictadura, o sigue habiendo, cuando vamos por la carretera de Guadarrama, unas placas de la Comunidad de Madrid en las que habla de la ruta imperial, en la que incluye el Valle de los Caídos como si aquel monstruo fuera algo que representa una patria que reivindicar. Es todo lo contrario. El país que queremos construir se basa en acabar con la impunidad, en los derechos humanos, en la democracia, y por eso tenemos que seguir luchando por una memoria democrática. Muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! Pero primero tenemos que meterles en las cárceles
Tiene la palabra ahora, en nombre del Partido Socialista, José Manuel Rodríguez Uribes, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un honor para mí estar aquí hoy en nombre del Partido Socialista Obrero Español, de su Ejecutiva Federal, pero sobre todo en recuerdo de tantos socialistas, gentes de izquierdas, personas de bien, liberales, progresistas, que fueron perseguidos, represaliados, exiliados de su patria por este franquismo que fue una dictadura y un ataque frontal a los derechos humanos. Muchos desconocidos, la mayoría, pero también debemos recordar la memoria de Negrín, de Besteiro, de Indalecio Prieto, de Fernando de los Ríos, de Largo Caballero, de tantos socialistas, tantos progresistas que fueron perseguidos por el franquismo. Yo soy secretario de laicidad en el Partido Socialista y cuando venía para acá pensaba también que, claro, el franquismo empezó hoy una cruzada católica que acabó convirtiéndose en el nacionalcatolicismo, que trajo persecución también durante 40 años a gentes que eran, a personas que pretendían vivir su vida con libertad. Hace 79 años, este mismo día, el presidente Azaña, ya en una situación extrema, ya casi en el final de la guerra civil, habló de memoria y habló de paz, de piedad y de perdón. Y ese alegato de Azaña hoy no se entiende si esa paz no se completa con justicia. Tienen ustedes toda la razón, tenéis toda la razón reclamando reparación, reclamando justicia, pero no solo la tenéis vosotros, ni las tenemos los que desde aquí hablamos. Es una reclamación que engancha ya de una forma irreversible en el derecho internacional de los derechos humanos, porque el franquismo fue sobre todo un ataque a los derechos humanos, a la democracia y a la legalidad. Miren, yo soy jurista de formación y cuando se habla de anular los crímenes del franquismo, las sentencias del franquismo, es evidente que hay que anularlas. Anularlas sencillamente porque son nulas de pleno derecho, porque van contra los valores fundamentales de un sistema democrático basado en la ley. No me alargo más. Memoria, justicia, reparación, que serán las garantías de no repetición y de una paz y de una reconciliación verdadera. Gracias. ¡Basta ya de impunidad! 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 Creo que está bien recordar que los que estamos aquí estamos en defensa de la tolerancia y que aquella gente que no piensa como nosotros podemos debatir sin insultar, porque no somos como ellos y creemos en el diálogo. Llega el turno de Pedro López, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Pedro. Gracias, buenas tardes. Se me ha invitado para hablar de impunidad y derechos humanos, pero claro, esto da para un flash. Solamente decir que la lucha contra la impunidad se inspira en el principio de justicia universal o jurisdicción universal. En España, en los años 90, se emprendió un camino bastante prometedor que permitió la detención del dictador Pinochet, el encausamiento de los torturadores Estilingo y Cavallo, abrir una causa también para el genocida Ríos Montt, etc. Lamentablemente, en la década siguiente, en los años 2000, este camino se torció bastante. En 2003 se sacó una ley de cooperación con el Tribunal Penal Internacional que en realidad es una tomadura de pelo porque es inaplicable. Es prácticamente imposible llegar al Tribunal Penal Internacional. Pero más, en el 2009 hubo un recorte importante a través de la legislación del principio de justicia universal. Se pidieron unos requisitos para
este principio que realmente vulneran lo que inspira el principio de justicia universal. Es decir, el principio de justicia universal trata de que ningún criminal de guerra o genocida o perpetrador de matanzas encuentre refugio en ningún país y por tanto desde cualquier país se puede iniciar una causa. Entonces esto quedó recortado en 2009, lamentablemente por presiones diplomáticas, y fue bochornoso que el presidente, el jefe de Estado israelí, Simón Peres, diera las gracias a Zapatero por este recorte. Pero lo último que ha ocurrido es que en 2014 hubo otra vuelta de tuerca, otro recorte que ya ha dejado inaplicable el principio de justicia universal. Entonces España hoy realmente empezó un camino muy prometedor, pero se ha convertido en una vergüenza internacional en materia de lucha contra la impunidad. Y aterrizando en los crímenes del franquismo, pues afortunadamente el muro de impunidad yo creo que ya está lleno de grietas y que todos en su puesto creo que todos conseguiremos derribar el muro. Muchas gracias. Gracias. Me piden que os recuerde que desafortunadamente el encuentro no cuenta con muchos fondos y que organizar este tipo de actos, aunque sea una simple caravana, vale dinero. Y hay una compañera que va a pasar con una huchita con los colores republicanos. Por si veis otra que no tiene los colores republicanos, esa no es la que tiene los colores republicanos, y que si alguien quiere ayudar, pues siempre viene bien. Es el turno de UGT y de su secretario general en Madrid, Luis Miguel López. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Lo primero que estoy viendo es que estas fotos que hay aquí tenían que estar en ese edificio. Tenían que estar en ese edificio todas las fotos que hay aquí y asesinados del franquismo, no solo las que ellos quieren. En ese edificio que es de todos y todas los madrileños. En ese edificio, como han dicho alguien por ahí antes, que no quieren poner una placa reconociendo que se torturó a personas que no comulgaban con el franquismo, a personas que fueron torturadas ahí en todo ese tiempo. Sí que tendría que haber, esas fotos tendrían que estar ahí. También es de reconocer, justo reconocer, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con su comisión, que por fin van a quitar 52 calles de Madrid. Alegres nos estamos porque van a quitar algunas de ellas. Y además a la de General Muñoz Grande le van a poner Marcelino Camacho. Nos alegramos mucho por ello. ¿Sabéis el problema de esto? También lo han dicho, que nos siguen gobernando los hijos y los nietos de los franquistas. Ese es el problema que tenemos aquí. Es el problema. Con leyes franquistas nos siguen gobernando ellos. Hicimos una transición muy mal hecha, una ley de amnistía que está permitiendo lo que están haciendo en todo momento. Eso es lo que está pasando. Alguien ha dicho estos días que si guardáramos un minuto de silencio por todos los asesinados franquistas, tendríamos que estar 80 días para completar ese minuto de silencio, para que veáis la cantidad de muertos que ha habido aquí en este caso. 115.000 asesinados después de la guerra, entre 1939 y 1975, 90.000 asesinados durante la guerra, niños raptados, quitados de sus padres, que se los quedaron ellos también, propiedades que se quedaron ellos también. Hay un ejemplo claro de hace pocos días, por desgracia también hay muchos asesinados que eran de UGT y del Partido Socialista Obrero Español a la vez. Hace poco habéis visto que ha recuperado Jesús Mendieta, los restos de su padre. Pues hay que ser miserables, que ahora el Ayuntamiento de Guadalajara les pide 2.000 euros por la exhumación y además quiere que devuelvan los restos allí. Hay que ser muy miserables. Una ley de memoria histórica que tiene 10 años y no se está cumpliendo. No tiene dotación ninguna. No se cumple. Tenemos que hacer nosotros que se cumpla. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya, simplemente, porque tenemos que ser muy rápido todos, decir también que hubo 500.000 encarcelados en la guerra. Eso sí fue terrorismo franquista después de la guerra. Los 115.000 personas asesinadas, hombres, mujeres, fueron terrorismo franquista. Y tendrían que estar ahí todas sus fotos, ahí tendrían que estar. Yo condeno el franquismo. Verdad, justicia y reparación. ¡Viva la República! ¡Viva!
Va a subir ahora al escenario Ascensión Florian, que es familiar directo de represaliados por el franquismo, y hablaba nuestro compañero ahora de la fosa donde estaba Timoteo Mendieta. Su abuelo estaba en la misma fosa. Buenas tardes a todos. Yo soy Ascensión Florian Reyes. Soy nieta de un asesinado por el franquismo. Soy hija de un niño pequeño que se quedó huérfano por el franquismo. Hija de una persona que fue insultado, escupido y vilipendiado por el franquismo dentro de su mismo pueblo. Un pueblo franquista y caciquil, porque a las personas que cogieron entonces fue por motivos de ricos contra pobres. No les daban los sueldos suficientes, la gente se iba a trabajar a otros sitios y se afiliaban a los sindicatos. Por ser de sindicatos se les mató mayoritariamente, un tanto por ciento importantísimo era de UGT, entre ellos mi abuelo. Esto en cuanto a víctimas del franquismo. Como ciudadana pienso ahora mismo que lo que está pasando en Guadalajara con la apertura de la fosa número 1, el año pasado en enero se abrió la fosa número 2 buscando a una sola víctima. Las demás víctimas que hay dentro de la misma fosa no tienen ningún derecho, no ha tenido ninguna repercusión en ningún medio de comunicación, en ninguno. Es más, ahora mismo se está diciendo que se le pide a la persona que se le ha exhumado, que yo comprendo que la persona, la hija, tiene los mismos derechos que puede tener mi padre o cualquier otro hijo que esté buscando los huesos de sus padres. Pero eso se queda para las personas que ya no les queda tiempo para nada más. Las personas que sí nos queda tiempo, lo primero que tenemos que pedir es la abolición de todas esas penas, la ilegalización de todas esas leyes que culparon a inocentes y los metieron como criminales. Y ahora mismo en el cementerio de Guadalajara se les está sacando como criminales porque no se ha derogado todavía esa ley. A todo el que están sacando, a mi abuelo, lo han sacado como a un criminal y no lo era, es un inocente. Y por lo tanto hay que luchar primero por la justicia. Los huesos, claro que hay que sacarlos, pero hay que sacarlos con toda su honorabilidad y con toda su dignidad. Mi padre, con 93 años, con toda su inteligencia como la misma que tengo yo, claro que quiere recuperar los huesos de su padre, ¿cómo no? Cualquier ser humano quiere tener, pero no es lo mismo recuperarlos en el oscurantismo de una ley que está protegiendo todavía a los asesinos y está culpando a los inocentes. Tenemos que conseguir que esa ley se quite se anule. Los criminales son los que hicieron el golpe de Estado, no los que defendieron una constitución justa. Justicia y libertad. ¡No prescriben! ¡Los crímenes del franquismo no prescriben! ¡Los crímenes del franquismo no prescriben! ¡Los crímenes del franquismo no prescriben! Está llegando el final. Es una pena, pero está llegando. Para cerrar, tenemos dos platos. La lectura del comunicado por parte de Beatriz Asuar como representante del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria y Víctimas del Franquismo. Y después no queremos que nadie se vaya porque queremos hacer un minuto de silencio. El minuto de silencio que se tendrá que haber guardado hoy en las instituciones y que no se ha guardado. Y que, por ejemplo, hoy que trabajo como periodista, hoy se ha celebrado en Durango que en 1937 fue salvajemente bombardeada por la aviación italiana fascista, causando más de 300 muertos. Hoy había un minuto de silencio. Han acudido todos los partidos que están en el ayuntamiento.
menos 1. ¿Podéis adivinar cuál es? Sí, y ha presentado una querella por crímenes contra la humanidad contra los 46 pilotos italianos. Toma la palabra Beatriz Asuar para leer el comunicado del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria y Víctimas del Franquismo. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por estar hoy aquí y me gustaría suscribir las palabras del compañero Torrús, Alejandro Torrús, porque yo también cuando me dijeron de leer el comunicado pensé que va a hacer una chica de 23 años leyendo esto, ¿no? Pero evidentemente, como dijo Torrús, esa lucha es presente y es futuro y el honor y orgullo que siento ha hecho que no pueda negarme a estar hoy aquí. Ahora comienzo. Doy paso a la lectura del comunicado. Hoy, 18 de julio de 2017, 42 años después de la muerte física del dictador y 81 del golpe de Estado llevado a cabo por un grupo de militares, pérjuros y una poderosa trama civil contra el régimen democrático legalmente constituido, constatamos que miles de víctimas del franquismo siguen enterradas en fosas comunes clandestinas, en los mismos lugares, elegidos por sus asesinos para que fueran cubiertos por un manto definitivo de silencio y olvido. Que todas y cada una de las sentencias de los consejos de guerra y de los tribunales represivos del franquismo siguen siendo absolutamente legales y firmes. Que los vestigios que rinden homenaje a los militares golpistas y a las jerarcas de la dictadura permanecen aún en muchas instituciones y en las calles de nuestros pueblos y ciudades, incumpliendo de manera flagrante y con absoluta impunidad la legalidad vigente. Medios de comunicación y representantes de fuerzas políticas que se proclaman democráticas humillan y calumnian a las víctimas de la dictadura con absoluta impunidad, un día sí y otro también, al tiempo que responsables institucionales homenajean con total desvergüenza a organizaciones y personajes representativos de la dictadura, y que la impunidad, el olvido y la marginalidad son las expresiones de la política oficial del Estado español para con las víctimas del franquismo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en el Estado español las víctimas del franquismo jurídicamente no existen. Pero no todo son malas noticias. La labor de concienciación, reivindicación y protesta que las organizaciones memorialistas venimos llevando a cabo desde hace años está obteniendo sus frutos. Numerosos monumentos franquistas han sido retirados y el callejero de muchas poblaciones está recibiendo tratamiento de higiene democrática. También proliferan los actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas. Debemos destacar por su significación la reciente aprobación en el Parlamento de Cataluña de una ley de reparación jurídica de la víctima del franquismo. En la ciudad de Madrid, la presión ciudadana y una receptividad mayor del Ayuntamiento han permitido la aprobación del cambio del nombre de 52 calles, aunque en algún caso la propuesta de nombre para sustituirla resulta más que discutible. Recordamos además que la propuesta del movimiento asociativo incluía otras 60 calles de clara significación franquista que parece que ahora se renuncia a eliminar. Reiteramos, pues, nuestra apuesta por la lucha y la movilización hasta conseguir la total erradicación de la simbología y la nomenclatura franquista de Callejero de Madrid. En cuanto a la Comunidad de Madrid, el Partido Popular y Ciudadanos han optado hasta ahora por posicionarse del lado de los verdugos en vez del de la víctima, como lo prueban los hechos de que en la Asamblea de Madrid votaron en contra de poner una placa que recordara a las miles de personas que fueron secuestradas, torturadas e incluso asesinadas en la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, antigua Dirección General de Seguridad. De igual modo, la Comunidad de Madrid sigue subvencionando la restauración de edificios, especialmente iglesias, adornados con simbología fascista, y se opone al cambio de los nombres fascistas de estaciones de metro y cercanía, incumpliendo con la legislación vigente. Así que hoy, 18 de julio de 2017, expresamos nuestro convencimiento de que para ser demócrata hay que ser previamente antifascista. Y por ello,
Y por ello, instamos a todas las fuerzas políticas y sociales y a las instituciones democráticas a que manifiesten en términos formales su rotunda condena y repulsa de la dictadura franquista. Y exigimos del Estado español que aplique ya, sin más excusas, las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos con respecto al reconocimiento jurídico de las víctimas españolas del franquismo y del nazismo. En consonancia con lo aprobado en el tercer encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo recientemente celebrado, emplazamos a las fuerzas políticas democráticas a que en esta legislatura se promueva en el Parlamento la aprobación de una ley integral de víctimas del franquismo, legislación con la que se debe poner fin al denominado modelo español de impunidad y contribuir a la normalización democrática de nuestro país. Porque sin memoria y sin justicia no hay democracia. Nuestra condena colectiva del 18 de julio es un llamamiento a superar el pasado y enfrentar democráticamente el presente. Nunca más el fascismo en nuestra sociedad. Verdad, justicia, reparación. ¿Dónde va, Julián? Bueno, muchas gracias a todos porque ha venido mucha gente. Os recuerdo que todos los jueves nos seguimos reuniendo aquí en esta plaza a las 8 de la tarde para recordar siempre a nuestros familiares. Y ahora, en estos momentos, y lo queremos hacer solemnemente, queremos hacer un minuto de silencio por todos nuestros familiares asesinados, por todos los que murieron, por todos los que enterraron en fosas comunes, por todas las mujeres asesinadas, por aquellas mujeres que les raparon el pelo, por aquellas mujeres que tuvieron que sufrir el escarnio en las plazas de toros, por aquellas mujeres que les robaron los niños, y también por la gente y todos los ciudadanos que sufrieron la condena del franquismo, estuvieron en las cárceles, etcétera, etcétera, y en los campos de concentración. Por eso os pedimos un minuto de silencio, pero un minuto de silencio no solamente por el cariño, no solamente por el cariño que tenemos a nuestros familiares, sino por el honor que les corresponde, por haber defendido a su tierra, a su república, al verdadero Estado que había. Por eso el minuto de silencio es un minuto de agradecimiento, de cariño y de honor, que no sabe hacer nunca el Estado español, no lo sabe hacer nunca, y nosotros sí, por primera vez lo vamos a hacer en esta céntrica plaza del Sol, el centro de toda España. Por lo tanto, un minuto de silencio, compañeros.